allá en Israel, que necesitan clamor e intercesión por ellos. Padre, perdónanos si nos habíamos olvidado de interceder por tu pueblo, la nación de Israel. En este momento, mi amado Dios, me uno con mis hermanos, Señor, en este clamor, en este ruego, para que seas tú propicio, Señor, y extienda tu preciosa mano sobre Israel, tu pueblo que está en persecución, que está en lucha, que está en conflicto, Señor, con las familias que están siendo amenazadas de muerte. Te rogamos que guarde a Israel y lo bendiga, Padre. Y gracias por el cumplimiento de tu palabra, porque ya hay testimonios que han llegado 1 millar de hermanos que estaban lejos de la patria, que están regresando de diferentes partes del mundo, Señor. Entonces, cumplimiento de tu palabra, que tu pueblo tiene que llegar a tomar posesión de la tierra que tú les diste un día en heredad por mano de Josué tu siervo. Gracias, Padre, por esta bendición y gracias por permitirnos interceder por ellos. Y también te rogamos que extienda tu bendición gloriosa que le prometiste a Abraham allá en el desierto, cuando le dijiste que tú bendecirías a todo aquel que bendijera a Israel. Gracias por la bendición que tú vas a enviar a nuestras vidas, porque nosotros amamos a Israel y oramos e intercedemos por él y por el bienestar de estas vidas. Padre, gracias en el nombre de Dios Jesucristo. Ahora mire la palabra que me ha permitido trazar para esta mañana. Señor, dame la gracia, dame la unción, dame el talento, dame, Señor amado, la libertad de poder exponer esta verdad con toda claridad a cada uno de mis hermanos, que la entiendan, que la reciban, Padre, y te pedimos que bendiga tu palabra y le añada lo que vaya a añadirle. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos todo, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Isaías 52:13. Gloria a Dios. Y leemos la palabra esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Santo Espíritu. Si usted se encontró, póngase sobre sus pies. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Amén. Deben de sentarse, mis hermanos. Y póngale cuidado que encontré un comentario sobre este personaje que se prestó para hacer la filmación de la película de La Pasión de Mel Gibson. Y él cuenta ahí en el testimonio que estaba dándole a un reportero de una cadena televisiva, que él, cuando estaba filmando la escena de la flagelación allá en el cepo, allá en el pilar, en el tronco ese de la flagelación, él llegó y se tropezó y se cayó, o sea, se resbaló, y que el que estaba dando los latigazos, pues supuestamente se le fue el látigo y le pegó duro y le alcanzó a abrir un buen pedazo de espalda, le rompió profundo, porque el látigo con que lo estaban castigando o mandándolo a azotar era de 7 gajas, y tenía que llevar las indumentarias que eran lo que llevaban los verdaderos rejos, látigos con que hacían esa flagelación de los azotes, y era que en la punta de la rama había un pedazo de hierro punzante en forma curva, para que al caer sobre la carne, al jalar el látigo, rasgaba. Y más arriba había otro pedazo de hueso atravesado
y más arriba otro nudo, y así por un espacio como de 10-15 centímetros en solo pedazos de huesos y hierros. Por supuesto se le cayó ese latigazo y el otro, por hacer la escena bien real, jaló y le rasgó toda la carne. Dice que cuando él cayó que se desmayó, pero en ese momento que volvió en sí, vio al Señor ahí parado. Vio esa revelación de Dios ahí. Como Dios confirmando que lo que estaban haciendo lo estaban mostrando, real. Y también decía, yo sentía temor porque habían venían otros pensamientos a mí, como de alguien que me decía, usted va a morir. O sea, el mismo diablo le estaba amenazando de muerte porque él se estaba prestando para hacer una representación de lo que verdaderamente sucedió hace 2000 años. Entonces, esa película ha dado controversia. ¿Y cómo sería la tremenda de la manifestación de esa película? Que el mismo pueblo judío fueron a demandar a este artista. Porque él nunca tocó ni a un sacerdote, ni el nombre de ningún rabino, ni el nombre de ningún nadie. Sino que en la exigencia de la afirmación conforme al trazo bíblico, se mostraba que los mismos sacerdotes y el mismo pueblo judío, como leímos la semana pasada, decía, cuando Pilatos llegó y dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Y todos gritaron al unísono, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, semejante maldición para el pueblo. Y se cuenta que el pueblo de Israel ha sufrido y seguirá sufriendo. Pues amamos a Israel, hermano, porque Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo santo y que está siendo tomado por Dios en su reprensión que tiene que recibir. Porque mire, hermano, les cuento, según la historia, según la escatología, según lo profundo que hay sobre Israel, Israel tiene que sufrir mucho y van a haber muchas muertes, porque ya están cercadas todas. Mire que un musulmán de esos, un dirigente de esos grandes del Hamas o del ISIS, dice que están todos sintiendo cómo borrar a Israel del mapa. Eso es que lo que quieren hacer es borrarlo. Y está escrito ahí en el Salmo 85, que tiene que ser, se amotinarán todas las naciones a una contra Israel. Y ya está sucediendo eso. Por eso nosotros sabemos que la venida del Señor ya está muy cerquita, porque el reloj de la venida del Señor Jesús es Israel. Que cuando lo cerquen, que cuando ya lo cojan y lo tomen para apresarlo, el Señor Jesús viene con sus santos de millares y nosotros con Él, porque nosotros ya hemos estado en el cielo y venimos con Él a la guerra del Armagedón, donde se va a parar el Señor en el monte de los cielos y se va a dividir. Ahí eso lo dice Zacarías 14. Entonces, el pueblo de Israel va a escapar, pero va a morir mucho de los que no han aceptado a Jesús como Mesías. ¿Y qué es lo que va a venir como Mesías? El antimesías, o sea, el anticristo. Entonces, mi hermano, mirando estos salmos, estas profecías bíblicas, encontramos que hablan sobre la presencia del Señor Jesucristo y que su carácter es tanto humilde y exaltación en sufrimiento y gloria. Todo lo que se habla de los salmos, como estaba leyendo el Salmo 69, y como usted puede leer el Salmo 22, y como puede leer el Salmo 72, y todos los salmos mesiánicos, hablan del dolor y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Esta grabación de Él Vive es una grabación de Miguel Casina, un canto muy contundente, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Que nos hace sentir de que realmente pues, Dios como que habla directamente. Entonces, Dios está activo. Dios está activo. Mire, yo oigo una cosa, hermano. A veces el enemigo viene como a nublarle a uno la mente, como a extraerlo, como a desequilibrarlo a uno de la fe que uno va andando y va llevando. ¿Y saben qué he llegado yo a conclusiones? Yo he llegado a conclusiones que si hay un diablo y que haya una cantidad de seguidores de ideologías
como Buda, como Confucio, como Mao Zedong, como Zoroastro y todas esas cosas, con sus libros, con sus autoridades, también hay un Dios que fue el que no hizo al diablo, hizo a un querubín que se volvió diablo, pues porque, miren, sacando en conclusión las cosas, es tan perfectas las cosas que Dios hace, que cómo sería tan perfecto que hizo a este ser antagónico, que él mismo se envaneció y se creyó ser más que Dios. Mira la perfección de Dios, ¿ah? Hizo a un ser que en la perfección como lo hizo, el mismo ser se creyó ser más que Dios, y por eso quería apoderarse de Dios. ¿No es maravilloso eso? ¿Sí? Es maravilloso. Entonces, mi hermano, salgo en conclusión y lloro y le digo: Señor, realmente, como estos seres enemigos de tu pueblo, que 5 veces al día oran de rodillas, dirigiéndose hacia la Meca, dirigiéndose hacia el punto donde supuestamente está Mahoma, allá en una tumba, que no ha resucitado, que es lo maravilloso, que no ha resucitado, todavía sigue acostado en esa tumba. Me imagino que tendrá que ser el cuerpo estar metido al vacío para que no se descomponga, porque como decían que Mao Zedong lo tenían en una cápsula al vacío, que alguien decía que con el solo entrar un zancudo, con el aleteo de un zancudo se desbarata ese muñeco. Exactamente, todos estos seres, como Confucio, como Mao Zedong, como Zoroastro, como Buda, como Siddhartha Gautama, ¿sí? Todos estos líderes religiosos están muertos. Solamente viene un recuerdo de una ideología y de unos escritos que dejaron, pero no más. El único que está vivo es Jesús, y está en su corazón y está en mi corazón. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende, todo lo comprende, todo lo conoce. No hay nada que se esconda delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el mismo Dios glorioso, el Adonai, el Señor Dios Creador Jehová, le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra a su Hijo. Por eso dice que toda rodilla se doblará ante Jesús. Todo mundo tendrá que adorar a Jesús, todos. Y miren lo más tremendo, que dice la Biblia, que lo que está en el cielo, que lo que está en la tierra y que lo que está debajo de la tierra. Entonces debajo de la tierra tiene que haber vidas, y yo sé que esas vidas se llaman Illuminatis, los mismos Anunnakis, los mismos descendientes de los neptilines. Están allá con sus carros de fuego, están metidos debajo de la tierra y están ahí temiendo que va a llegar el Señor a la venganza. Entonces, por eso dice la Biblia claramente, dice que ante Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que hay seres debajo de la tierra. Entonces, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y no tengo por qué dudarlo. Entonces, el Señor Jesús es el Cordero inmolado. Miren, aquí hay unas imágenes, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Dice que Éxodo 12:5. Vayamos allá, Éxodo 12:5. ¿Qué dice ahí? El que encuentre. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hasta ahí, hermano. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí hay una orden imperativa de parte de Dios a Moisés cuando sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Entonces, esta
esta cita bíblica es comparada con lo que nosotros encontramos en la Biblia, allá donde vemos que hubo un hombre llamado Judas, que él andó 3 años con el Señor, pero nunca le creyó al Señor. Nunca fue cristiano. Él vivió con él 3 años, andó 3 años, pero nunca aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Nunca lo aceptó como Dios. Hermano, pero yo le digo una cosa. ¿Para usted Cristo es Dios o no? Sí, claro. Cristo es Dios. Porque la Biblia dice que Él es 100% Dios y 100% hombre. Que hay algo maravilloso de Dios, que llamó a una mujer llamada María. No era la mamá de Dios, como dicen que la madre de Dios. No, ella fue una mujer que Dios, el Padre, escogió y mandó a Gabriel, el ángel, y le dijo, vaya y me le anuncia que yo la he escogido a ella para que de ella salga el Salvador de Israel. Miren la ampliación de la palabra. Dios Padre mandó a Nazaret a un ángel, de una jovencita de 15 y 16 años llamada María, ¿sí? Que la Biblia no revela los nombres del papá y de la mamá, pero la Biblia, diga usted los espurios, los libros apócrifos, dicen que el papá se llamaba Joaquín y la mamá se llamaba Ana, pero la Biblia no lo revela. Ya son cosas secundarias, pero ella fue el instrumento que Dios escogió para que de ese vientre naciera un niño, el cual se llamó Jesús. Él necesitaba ese vaso, Jesús, Dios el Padre necesitaba ese vaso limpio, de una mujer limpia, pura. Una jovencita, solamente estaba de novia, que llama desposada con un hombre llamado José. Que incluso él, cuando vio lo que estaba pasando con María en su juventud, ya, su transformación física, él quiso en secreto dejarla. Vea que la grandeza de Dios le mandó a decir, no rehuses a tomar por María por esposa, porque lo que en ella hay es santo. ¿Sí? Y la palabra Jesús quiere decir Dios con nosotros, el Emmanuel, el Salvador de Israel. Entonces, mi hermano, él vino como siervo. Dios, su hijo, miren, su hijo, entiéndalo bien, el Melquisedec, el ángel de Jehová, el que encontramos allá cuando salió Abraham de una batalla que ganó y se encontró con el sacerdote de Salem llamado Melquisedec, y Abraham le entregó los diezmos del botín. Ese Melquisedec es el Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hijo, no encarnado en un ser humano. Dios, como dicen Hebreos, es la misma sustancia invisible del Dios grande. Es el mismo Dios en Jesús. Entonces, esa manifestación vino en María, que se manifestó en el Jordán cuando fue bautizado, porque ahí dice en la palabra que Juan dio testimonio diciendo, Él es el Cordero de Dios, el que ven ahí, y es el que quita todos los pecados del mundo. A Él fue el que vino. Entonces, cuando el Señor Jesús bajó a las aguas a ser bautizado por Juan, ahí hubo una manifestación gloriosa de Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesús en la carne.
Ahí quedó 100% Dios y 100% humano. Y por eso nosotros tenemos que aceptarlo como es. Y como Él resucitó, 100% humano. ¿Por qué le digo que 100% humano, hermano? Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. Mire lo que dice ahí en el libro de Juan. ¿Qué versículo? Aquí en el capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuvieran les serán retenidos. En el capítulo 21, versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y haréis. Entonces, y la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Amén. Ahí encontramos que el Señor se manifestó resucitado y vino de ellos resucitado y les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué? Pues porque ellos tenían hambre. Ahora, mi hermano, ¿qué pasó con Judas? Judas, conocemos la historia que él no estaba de acuerdo con lo que el Señor quería hacer. Él quería un rey, como el pueblo de Israel, quería un rey como un guerrero, con escudo, con espada, sí, con traje, con cota de malla, con yelmo de acero para que viniera y agarrar al gobernador de Roma y agarrar a todos a espadazos y los matara como David. Pero cuando ella dijo, me es necesario morir. Entonces digo, ¿cómo así que es necesario que va a morir? Entonces, ¿a qué vino? Ese era el pensamiento de Juan, de Judas. Entonces dijo, no, yo perdí el tiempo con esto. Yo perdí el tiempo con este negocio. Como él era codicioso, ambicioso. Entonces, el Señor Jesús predicaba en diferentes partes y toda la gente salía y toda la gente lo escuchaba y toda la gente veía las maravillas, toda la gente que vio cuando el Señor resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando multiplicó los panes, cuando hizo maravillas, toda la gente se da cuenta que hay algo había en él y por eso le seguían y los sacerdotes decían, no, tenemos que hacer que este tipo se calle. Y no hallaban cómo cogerlo y cómo buscar la manera de apresarlo, no podían. Tan así que en una ocasión trajeron a una mujer adúltera, le dijeron, aquí está, ahí vamos a hacerle caer. Y entonces le dijeron, miren, hemos tomado a esta mujer en el mínimo acto del adulterio. Moisés dice que a la adúltera hay que, ¿usted qué nos dice? A desequilibrarlo, ¿sí? El Señor como siempre lo hacía, con toda la calma, sin afanarse, sin cortar la respiración, dijo, pues el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Sí? Otra vez llegaba y le dijeron, bueno, usted con qué autoridad dice que va a destruir ese templo y que en 3 días lo reedifica, con qué autoridad lo hace o lo dice. Él no podía ponerse a reconvenir con la construcción del templo, que Salomón duró 46 años haciéndolo. Entonces, llegó y les dijo a él también, bueno, yo les digo, les doy la respuesta, pero ustedes me dicen, ¿Juan era profeta?
¿O no? Entonces le dijeron, si era profeta, ¿por qué no le creyeron? Porque Israel le quitó la cabeza. Y si decía que no, entonces todo el pueblo que estaba detrás de Juan el Bautista, aceptándolo como profeta, se iba a venir contra el Sanedrín. Tampoco pudieron hacerle nada. Cuando él se paró en la sinagoga, que dieron el libro de Isaías, capítulo 61, para que leyera que el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, y él dijo, hoy se cumple delante de ustedes esta profecía, queriendo decir que él era el Mesías. Ahí se rasgaban los vestidos los sacerdotes y le jalaban la cabeza, le arrancaban el pelo, diciendo que semejante herejía. Y se acaban de despeñarlo. Entonces no podían apresarlo porque no encontraban la manera. Necesitaban alguien que buscara el traspiés para hacerlo caer. Y qué mejor que Judas. Entonces le entró a Judas en la mente, yo lo voy a vender. Y se me ponen los sacerdotes. Digo, ustedes buscan a Jesús, ¿no? Yo se los voy a vender. ¿Por cuánto? Bueno, deme 30 monedas de plata. 30 monedas de plata ha sacado en conclusión que era el jornal de un esclavo. O sea que el Señor vino a ser esclavo por nosotros y fue vendido como esclavo, hermano. ¿Se da cuenta del paralelismo? Fue vendido como esclavito. 30 monedas de plata es lo que se gana un ayudante de construcción, hermano. Y un ayudante de construcción se gana por ahí, ¿qué? 120 pesos la semana. No le alcanzaba eso, una comparación. En ese instante se cumple lo que leímos ahorita en Éxodo. Apartaron al cordero. Judas apartó al cordero. Judas fue el que fue usado para apartar al cordero para ser inmolado. Pero hermano, ¿qué dice Levítico 16:7? El que lo encuentre, léalo, hermano. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Siga. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por la casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Míralo, aquí está. Aquí está el sacerdote Aarón. Acá está 1 y 2 corderitos. Y aquí está la mesa. Delante de Jehová están presentando los corderitos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban echando suertes sobre cuál era el corderito para la expiación y cuál era el corderito para el asesinato. El que era para el asesinato era echado afuera del campamento, del tabernáculo. El tabernáculo, o sea, lo que construyó Moisés en el desierto con pieles, ¿se acuerdan? Sí. El tabernáculo de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba con el arca. Ahí tenían que matar al de la expiación. ¿Y qué es expiación? Expiación era que el sacerdote cogía al corderito, lo degollaba y con el dedo rociaba 7 veces sobre este cuadrito que se llama el arca de la alianza, con los 2 querubines protegiéndola. Esta arca de la alianza era la misma íntima presencia de Dios en el tabernáculo. Era donde entraba el sacerdote cada año a ministrar y a hacer expiación por el pecado de Israel. Y Dios escuchaba y Dios
lo aceptaba. Entonces, ¿qué pasó aquí con los dos corderos? Un cordero de estos era sacado del campamento y botado al desierto para que lo cogiera Satanás, Azael y Satanás, para burla. Le imponía las manos el sacerdote y lo sacaba, lo echaba para afuera. Miren, entiendan, el sacerdote tenía que echarlo para afuera porque no era apto, porque la suerte cayó sobre él, aunque el corderito no tenía nada que ver, porque lo habían escogido sin mancha, dice la palabra. ¿Sí? Ahí en donde encontramos después tomará los dos machos cabros, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Le dijo el Señor a Moisés, aparten el corderito el día 10 y lo sacrifican el día 14. Entonces, ¿qué día fue que vino Judas a presentar la oferta de entregarle a Jesús a los sacerdotes? El día 10 de abril. ¿Y cuándo lo mataron? Hágale cuenta. Cuando el Señor entró, lo que celebran hoy el Día de Ramos, triunfante a Jerusalén, Él hizo la última cena. O sea, lo que se llama los panes ácimos con el vino, que les dijo, este vino es mi sangre y este pan es mi cuerpo que será partido por ustedes. Entonces, tomaron la cena y pónganle lo que pasó, hermano. Antes del Señor tomar la cena con los discípulos, Él llegó y les dio un ejemplo de humildad. ¿Cuál fue el ejemplo de humildad? Lavar los pies a los Ceñirse una toallita, que es amarrarse una toallita, como le hacían los sirvientes, cada vez que llegaban de un caminar varias gente. Entonces el sirviente estaba preparado con un baldecito de agua y una toallita. El sirviente tenía que venir y coger los pies embarrados, porque como en esa época andaban por tierras, ¿sí?, polvorientas o llenas de lodo, entonces venía y les lavaba los pies para que pudieran estar cómodos ahí en el restaurante donde iban a comer. Un trabajo de humillación prácticamente. Y el Señor llegó y cogió la toallita y les comenzó a lavar los pies a ellos. Y todos asustados, ¿pero por qué me lava los pies? Qué pena, no me los va a lavar. Y Pedro dijo, no, el Señor, yo no me dejo lavar los pies de usted. Y usted le dijo al Señor, Pedro, si usted no se deja lavar los pies, no tendrás parte conmigo.